Hablemos de Cole. Hay rumores de que es un tipo raro, ¿no es así? Sí, claro que lo es. En internet se pueden encontrar muchos análisis dedicados a la personalidad de Rust Cohle de la primera temporada de True Detective. Estos análisis examinan sus reflexiones filosóficas, perspectiva oscura de la vida y método de trabajo singular. Todo lo que hiciste no es tu culpa, no es tuya. Sin embargo, parece que muchos de ellos pasan por alto una cosa obvia. No se puede comprender completamente el carácter de Rust Cohle sin entender a su compañero, Marty Hart. Elegiste con quien dice un buen día para hablar conmigo. Tú mismo lo preguntaste. Sí, pero ahora te suplico que te calles. Prácticamente toda la temporada hemos estado viendo los interrogatorios de Rust y Marty. Además, estos interrogatorios se llevan a cabo por separado, y eso no es casualidad. Tal vez para algunos no sea obvio a primera vista, pero a Rust y Marty los ponen en contraste uno con el otro. Y no es una oposición de motivaciones, porque en esencia están investigando el mismo asesinato y ambos están del mismo lado. Es una oposición de posturas ante la vida. Dime, ¿tú crees en Dios? No. En este video intentaré crear el retrato más completo posible de la personalidad de Rust Cohle, lo que permitirá entender no solo su motivación, sino también las ideas que los autores plasmaron. El video se divide en dos partes. En la primera compararemos a Rust con su compañero Marty, ya que esa comparación es clave para entender a este personaje. Responderemos a la pregunta de por qué en realidad Rust Cohle es un detective más eficiente que su compañero. Yo también era bueno, pero Rust era más genial. En la segunda parte profundizaremos en la filosofía del personaje Rust Cohle. Analizaremos las principales corrientes filosóficas que aborda en sus reflexiones. Explicaremos el final de la serie y una de sus frases. En realidad, entendiste todo mal. Antes solo había oscuridad, pero ahora la luz está ganando. Es cierto que ese final es solo un intento de adaptar la serie a los estándares y hacer un final feliz, donde realmente no debería haberlo. Estoy seguro de que después de ver, no les quedarán dudas sobre la identidad de Rust Cohle, y toda la narrativa será completamente coherente y lógica. Vamos a analizar, pues, ¿qué tipo de personaje es él? Hay una observación curiosa sobre el hecho de que Rust Cohle está bebiendo durante todo el interrogatorio. Necesito un descanso. Quiero tomarme una cerveza. Tal vez no deberías. Está bien, entonces ve tú por él. No entiendo, ¿lo dices en serio? ¿Y por qué no? También pide 6 latas de cerveza. 6 latas de Pabst Lone Star, algo barato. Aunque no lo notaras de inmediato, al conocer el final y volver a ver la película, todo se vuelve evidente. Rust pide 6 cervezas. Usa una para mostrar el tiempo de vuelta. Que el espacio-tiempo es plano. Y de las 5 que quedan, empieza pues a hacer figuras de personas. Todo lo que está fuera de nuestro universo es la eternidad que nos observa. Presten atención a su sombrero. 4 llevan gorros y el quinto no. Y ahora presten atención a esta foto en la casa durante uno de los interrogatorios de Rust Cohle. En Oklahoma, cerca de Rowan. Ni una palabra sobre su padre. Ese grupo de personas junto a ella son los futuros asesinos con máscaras y capuchas. 4 con capuchas, 1 sin. Ellos mismos aparecerán en el video donde se grabará el abuso de la niña. Ahora recordemos que Rust trabajó mucho tiempo encubierto y sabía muy bien cómo hacerse pasar por un drogadicto. Vas a conservar tu trabajo, pero te vamos a convertir en nuestro drogadicto salvaje. Cualquier agencia o departamento que necesitara un policía encubierto, me llamaba a mí. Recuerden también cómo, usando chile y una aguja, fingía inyectarse en el brazo. ¿Qué es esto? Tinta y chile de cayena provocan inflamación en la piel, parecida a moretones. Juntando todo, se puede suponer que Rust no es alcohólico en realidad, como intentó hacer creer a los detectives. Es jueves al mediodía, mi día libre. En mis días libres comienzo a beber a esta hora. Él solo fingía ser un alcohólico empedernido para bajarles la guardia. ¿Eso fue hace 17 años? Discúlpame, mi memoria no ha mejorado desde entonces.
Mira cómo sonrió un poco cuando se dio cuenta de que su actuación funcionó. Usted es un borracho. Ha tenido lagunas en la memoria. ¿Le ha pasado que en la mañana no recuerda nada? Y aquí hay otro momento en el que se nota que intenta sonsacarles lo que saben sobre el caso. ¿Y usted sabe algo? Bueno, usted diga algo, tal vez recuerde algo. Primero escucharemos su historia y veremos si coincide con la nuestra. Eso es parte de su estrategia. La banda involucrada en este asunto es conocida por tener influencias y poder. El jefe de policía alguna vez apartó a Ras de este caso porque la gente de arriba dio la orden de dejar de investigar en esa dirección. Miré a Tatlu a los ojos, él me miró a los ojos y me apartaron. Pregúntense por qué ahora, después de tantos años, los de arriba vuelven a enviar a 2 detectives para averiguar sobre un caso viejo y polvoriento, y les ordenan interrogar a Rast y a Marty. ¿Será porque alguien descubrió la desaparición de una cinta de video comprometedora y decidió volver a mover los hilos de sus contactos? El allanamiento es mi especialidad. Él no denunció el robo en su casa de Baton Rouge. Encontré esto en la caja fuerte. Rust interroga a los detectives sobre sus amigos poderosos. ¿Por qué esto no está en el expediente? ¿Tienen amigos influyentes? Resulta que Ross Cole ya lo sabía todo desde el principio y entendía que no se podía confiar en esos dos. Simplemente engañaba a los detectives fingiendo ser un borracho empedernido. Y en realidad no eran ellos quienes interrogaban a Cole, era él quien los interrogaba a ellos. Es más, al final del interrogatorio, Ras dice que simplemente le hicieron perder el tiempo. Gracias por la cerveza, pero en general desperdicié todo el día en vano, oficiales. Y el sentido de esta frase es que él les sacó toda la información que pudo y se dio cuenta de que realmente no saben nada. Por lo tanto, perdió su tiempo en vano. Como ya dije, la clave para descubrir a Ras Cole es su compañero Marty Yard. Así que empecemos por él, si no tomamos en cuenta el hecho de que Marty es policía. En todo lo demás es un hombre absolutamente común y promedio. Está casado y tiene hijos. Intenta mantener los valores familiares y la estabilidad, pero no siempre lo consigue. No discute con sus superiores y prefiere seguir las reglas establecidas para evitar conflictos innecesarios. A Marty le gusta tomar una copa después del trabajo para aliviar la tensión acumulada durante el día. No es tonto, pero tampoco muy inteligente. Es práctico y pragmático. Guiándose por el sentido común y la experiencia, se considera genial y exitoso. ¿Y yo qué? Soy un tipo común con un aparato enorme. Eso le ayuda a mantener la confianza en sí mismo y en su papel en la sociedad. En general, he visto a muchas personas. Cada quien tiene su propio tipo. Por ejemplo, el jefe o el galán. Él es un sureño típico, empezando por su acento. Durante un tiempo le decían el recaudador de impuestos. Venía de Texas, así que nadie lo conocía. Extraño. Y terminando con sus hábitos y conducta. Los sureños en Estados Unidos, que residen principalmente en Texas, Luisiana, Georgia, Alabama y Mississippi, poseen diversas características distintivas. Estos son la hospitalidad, los valores familiares, la religiosidad y perspectivas conservadoras. Así es nuestro Marty, pero él también tiene un problema. En su afán de normalidad y orden, Marty a menudo se encuentra atrapado por sus propias debilidades y contradicciones. Él defiende los valores familiares, pero le es infiel a su esposa, tratando así de lidiar con la tensión interna y el sentimiento de insatisfacción. Necesito liberar la tensión antes de volver con la familia. Tal vez paso por ahí. Él piensa que la infidelidad fortalece a la familia. Sin embargo, luego se revela que su esposa no comparte esa opinión. Lávate, hueles a mujer. Esa es la clave para un matrimonio saludable. Cree que tiene derecho a tener una amante además de su esposa, pero ella no tiene derecho a tener una relación con nadie más que con él. Maldita sea, Marty, lárgate. Ese imbécil está aquí ahora. Vete o llamo a la policía. Al mismo tiempo, él simplemente no nota ninguna contradicción. Puedo tomarme una cerveza y detenerme ahí. Vaya mierda, 3 días seguidos. Estás batiendo un nuevo récord. Lárgate. Y cree que todo lo tiene bajo control. No, viejo, yo tengo todo bien delimitado. Y él, por supuesto, cree que los demás no ven más allá de sus narices.
Tú no ves más allá de tu propia nariz. Estás muy cerrado. Al mismo tiempo, el propio Marty no solo no ve la disonancia en su vida, simplemente no quiere notarla. En una conversación con su esposa, él mismo lo confirma sin querer, cuando compara su comportamiento con el de un coyote de caricatura. Él no mira hacia abajo, porque si mira y se da cuenta de todo lo que está pasando, si comprende la realidad, ya no podrá seguir viviendo como antes. Él elige el autoengaño. No quiere aceptar la realidad, porque engañarse a sí mismo es más fácil y sencillo. Pero si no miras hacia abajo, todo estará bien. Tiene problemas con sus hijas. Hay una escena en la que, al entrar en la habitación de sus hijas, escucha de qué están hablando. Ya no tienes a tus padres. Murieron en un accidente automovilístico cuando alguien los chocó. Y después ve a qué juegos juegan. Pero él prefiere ignorarlo de nuevo. Luego eso deriva en otros problemas. ¿Dónde viste eso? ¿Por qué lo dibujaste? Porque a las otras niñas les gustó. Fue divertido. Y con el tiempo estos problemas se agravan. Papá, cuéntale a tu mamá. El policía la vio en el coche con 2 chicos al mismo tiempo. Ven aquí. Y en ese momento él de nuevo se niega a ver que lo que le pasa a su hija también es culpa suya. Pero él prefiere, abusando de su posición y de todas las normas oficiales, simplemente golpear a los chicos que estaban con su hija. Porque lo principal es simplemente no mirar hacia abajo, no notar los problemas y luego quejarse de cómo pasó todo eso y culpar a Linian y a alguien más de todo. Al final, todas esas acciones solo agravan sus problemas personales y llevan al colapso de su vida familiar. El adulterio es un pecado grave, pero mi verdadero pecado es la falta de atención. Ya analizamos a Marty Hart y sabiendo que es el contraste de Ras Cole, ahora podemos comprender plenamente al propio Ras. Si el personaje de Marty trata sobre el autoengaño, la superstición y los prejuicios, entonces Ras Cole trata sobre la sobriedad en la percepción del mundo y la intolerancia hacia las ilusiones. Lo principal es no mentirse a uno mismo sobre lo que sucede aquí, en la habitación cerrada. Ras Cole ve el mundo sin lentes color de rosa. Él entiende bien que la sociedad, en su mayoría, está atrapada en sus propias ilusiones. Rechaza cualquier forma de autoengaño y superstición, prefiriendo la dura verdad a una mentira reconfortante. Ras no da cabida a las creencias tradicionales ni a los prejuicios. Así es como percibe la religión. Algunos lingüistas y antropólogos creen que la religión es un virus del lenguaje que altera las conexiones en el cerebro y embota el pensamiento crítico. Por cierto, es interesante el comentario de Ras sobre algunas personas religiosas. Si la decencia de una persona depende solo de la expectativa de una recompensa divina, entonces esa persona no es muy decente. Si lo único que los detiene de hacer el mal es la recompensa en el más allá, o al contrario, el calor del fuego eterno, entonces esa persona es un pedazo de mierda. Marty también menciona que las personas necesitan referencias religiosas para mantener su humanidad. Imagínate, si no creyeran, ¿qué harían? Por todos lados solo habría orgías y masacres. Sí, él mismo es así. Cuando habla de la familia, vuelve a mencionar la frontera. Por eso siempre pensé que Rust necesitaba una familia. La familia es una frontera, y la frontera es algo bueno. Él necesita la religión para comportarse dentro de las normas morales. Requiere una familia y una esposa para actuar adecuadamente y no andar detrás de cada falda. La frontera para personas así es algo bueno, porque solo ella los contiene para que no pierdan su humanidad. Él es básicamente una de esas personas de las que Rust hablaba al reflexionar sobre la religión. Muchos necesitan una recompensa para comportarse bien, y Marty necesita prohibiciones, y ahora queda claro por qué Ras Cole es un detective más eficaz que Marty. Él está libre de las ilusiones comúnmente aceptadas. No se engaña a sí mismo y no basa sus conclusiones en prejuicios sobre las personas.
En lugar de eso, él confía en datos objetivos y en su profundo análisis, lo que le permite resolver incluso los casos más complicados. Sus casos resueltos son impresionantes. ¿Me enseñaría? Al mirar a alguien a los ojos, veía de inmediato su esencia. Basta con mirar a los ojos y ahí está todo escrito. Todos están obsesionados con algo, lo sabía. El precio de esa sobriedad de percepción es una especie de locura de Rust. Como escribió ese tal Govard Phillips Lovecraft, la cosa más misericordiosa del mundo es la incapacidad de la mente humana para relacionar todos sus elementos. Vivimos en una tranquila isla de ignorancia en medio del mar negro de la infinitud, y eso no significa que debamos ir más allá de sus límites. Las ciencias progresando en sus propias direcciones nos han perjudicado poco hasta ahora. Pero un día, reunir los fragmentos dispersos del conocimiento en un todo nos revelará perspectivas tan aterradoras de la realidad y de nuestro lugar en ella, que solo nos quedará enloquecer ante esa revelación o huir de la luz del conocimiento hacia la paz y la seguridad de una nueva Edad Media. Esta cita ilustra precisamente la esencia de Rust Cohle y Marty Hart. El primero de ellos casi se vuelve loco por las revelaciones, mientras que el segundo se refugia de la luz del conocimiento en un mundo de autoengaño y prejuicios, tratando de no notar lo que sucede. En internet existen muchas reseñas sobre la filosofía de Rust Cohle, pero en ninguna de ellas encontré la respuesta. ¿Cuál es entonces el sentido de todos estos conceptos filosóficos en relación con la serie? Si intentas escuchar todo esto, da la impresión de que el showrunner de True Detective, Nick Pizzolatto, simplemente decidió llenar las líneas del protagonista con la mayor cantidad posible de ideas filosóficas, bajo el principio de más es mejor. Pero en realidad, en todos estos conceptos hay algo en común que los une y que encaja lógicamente en la trama de la historia. Lo primero es el pesimismo. El pesimismo como corriente filosófica sostiene que la vida en su esencia está llena de sufrimiento y que el mundo carece de sentido y armonía. Las raíces del pesimismo se pueden encontrar en los trabajos de filósofos como Arturo Schopenhauer y Jean-Jacques Rousseau. Schopenhauer consideraba que la vida es una lucha continua y sufrimiento provocados por los deseos incesantes y la voluntad de vivir. Nietzsche, aunque proponía sus propias formas de superar el pesimismo, también reconocía que el mundo puede ser cruel y carecer de un orden interno. La idea del pesimismo también era compartida por el escritor Howard Lovecraft. Rust Cohle expresa abiertamente su perspectiva pesimista, dejándola en claro para el público. Me considero un realista, pero desde el punto de vista filosófico, soy un pesimista. Aquí hay algunos aspectos clave a través de los cuales se manifiesta su pesimismo. Él considera que la existencia humana es un error de la naturaleza y que la conciencia trae más sufrimiento que alegría. Yo creo que la conciencia humana es un gran error de la evolución. Empezamos a analizarnos demasiado. Y que lo mejor que puede hacer la humanidad es dejar de existir. Lo mejor que podemos hacer como especie biológica es dejar de reproducirnos, tomarnos de las manos y extinguirnos. Rust ve el mundo como un lugar cruel y sin sentido, y en él no hay lugar para la verdadera felicidad ni armonía. Él cree que los esfuerzos humanos son en vano, según se evidencia en su discurso sobre el nacimiento de los niños. ¿Cuánto egoísmo se necesita para arrancar un alma de la nada y traerla aquí? Rust afirma que las personas son solo máquinas biológicas programadas para ciertas acciones y reacciones. He visto el final de miles de vidas y estaban tan seguros de su existencia, de que no eran marionetas biológicas. Y la individualidad es algo creado por nuestro cerebro. Todos desesperadamente quieren considerarse el centro del universo, pero claro, eso es todo para mí. Una parte importante de la visión pesimista del mundo también es la creencia de Rust en que el universo es indiferente a las vidas y sufrimientos humanos. Por cierto, un dato curioso. El razonamiento de Rust Cohle sobre el universo y el espacio-tiempo está estrechamente relacionado con otro papel de Matthew McConaughey en la película Interestelar. Rust Cohle reflexionaba que el tiempo es un círculo. Si hablamos del espacio de 4 dimensiones, el tiempo no existe. Y si llegáramos ahí, veríamos que el espacio-tiempo es plano, como una escultura unidimensional. En Interestelar, él lo verifica por sí mismo.
Esto es sumamente complejo. Ellos tienen acceso al infinito tiempo y espacio, pero no están limitados a ellos como nosotros. En la película Interestelar, el protagonista Cooper entra en una estructura hiperespacial de 5 dimensiones. Este espacio fue creado por humanos del futuro para permitirle interactuar con el espacio y el tiempo en la realidad de 4 dimensiones. En el espacio de 4 dimensiones, el tiempo no existe. En esta estructura, Cooper podía ver diferentes momentos en el tiempo relacionados con su hija. Y para él, el tiempo era algo así como un círculo. La materia está simultáneamente en todos los puntos, en superposición, y nuestra conciencia simplemente sigue su curso. Es interesante que tanto Verdadero Detective como Interestelar salieron en 2014. Por eso me atrevo a suponer que esta frase de McConaughey fue una improvisación. Para nosotros es una esfera, pero para ellos es un círculo. Además, él dijo para ellos. Pero para ellos. Es decir, de hecho mencionó la misma idea que en Interestelar, donde a menudo se mencionaba a unos ellos. ¿Quiénes son ellos? Pero volvamos a Ra's-Coul. El pesimismo en True Detective no es solo una postura personal de Ra's-Coul. Toda la serie está impregnada de esta filosofía sombría. Desde los paisajes depresivos de Luisiana hasta la atmósfera de desesperanza de lo que sucede. Al analizar los eventos de la serie se confirma un pesimismo general. ¿Y tú? Pues más o menos igual, no tengo novia, solo trabajo y casa. Marty Hart también sucumbió a la sombría atmósfera. Perdieron a su familia por sus imprudencias, y su vida se destruyó a pesar de intentar aparentar normalidad. En un episodio, él afirma que no hay que detenerse y hay que continuar trabajando, si no acabas en la tumba. Muchos dejan la policía y pronto ya están en el cementerio. Mi consejo es que bajo ninguna circunstancia dejes de trabajar. Pero la agencia de Marty, a pesar de sus intentos, no prospera, lo que resalta la depresión económica y moral que rodea sus vidas. Tampoco está bien de salud. Mira cómo observa el reloj y luego saca su pastillero. Sí, la cena. Como si hubiera leído en un libro que si te invitan a cenar, tienes que llevar flores. No creo que una persona sana deba tomar pastillas a ciertas horas. Su amigo policía tampoco rechaza un trago en la mañana. Me encanta cuando hay una excusa para tomar una cerveza desde la mañana. Eso indica lo común que es el problema del alcohol entre quienes se enfrentan todos los días a la violencia y el estrés en el trabajo. Y lo más importante, a pesar de todos sus esfuerzos, Rust y Marty solo logran detener a un criminal, Errol Childress. ¿Qué pasa con los demás? ¿Los atraparán? De hecho, quedan impunes. Dudley, las personas en el video, no atrapamos a todos. No nos dejarán atrapar a todos. Así es como funciona el mundo. Resulta que el pesimismo impregna True Detective en todos los niveles, desde las filosofías personales de los protagonistas hasta la sensación general de desesperanza y la atmósfera sombría de todo lo que sucede. Por eso, muchos espectadores después de ver la escena final pensaron que la frase de Ra's-Coul sobre la luz venciendo a la oscuridad no era más que un intento del showrunner Nick Pezzolatto de adaptar el final a un típico final feliz. Que el showrunner no quería terminar la serie en una nota positiva, ya que no había ningún motivo para ello, pero tuvo que hacerlo para no convertir toda la temporada en una oda al pesimismo. Pero yo creo que no es así. Y para entender lo que nos querían transmitir y por qué el final de la temporada es así, necesitamos analizar otro concepto filosófico que pondrá todo en su lugar. En realidad, la clave para entender el final de la temporada se encuentra en otra corriente filosófica, el existencialismo. Y para no sobrecargar este tema con términos innecesarios, comenzaré a hablar del existencialismo con el mito griego antiguo de Sísifo. Sísifo, el rey de Corinto, fue castigado por los dioses por su audacia y astucia. Como castigo, fue condenado a un trabajo eterno. Cada día Sísifo tenía que empujar una enorme roca hasta la cima de una montaña. Sin embargo, apenas llegaba a la cima, la roca siempre se soltaba y rodaba hacia abajo, y Sísifo se veía obligado a empezar todo de nuevo. De ahí proviene la expresión trabajo de Sísifo, que significa un trabajo pesado, interminable, infructuoso y sin sentido.
Si los pesimistas veían en el mito de Sísifo la falta de sentido de la vida humana, ya que nosotros, al igual que Sísifo, cada día empujamos una piedra hasta la cima de la montaña, solo para empezar de nuevo mañana. Entonces, los existencialistas afirmaron que en esa lucha y en el propio proceso de empujar la piedra, la persona puede encontrar su propio sentido. Ellos sostienen que el sentido de la vida no está predeterminado desde fuera, sino que es creado por la propia persona a través de sus acciones y elecciones. A pesar del absurdo y la falta de sentido del mundo, los existencialistas creen en la posibilidad de darle sentido a la propia existencia, aceptando la libertad y la responsabilidad. Como Sísifo, que es consciente del absurdo de su trabajo pero sigue adelante, la persona puede encontrar alegría y satisfacción en el propio acto de vivir y en aceptar su existencia. En 1942, el filósofo existencialista francés Albert Camus escribió su ensayo filosófico El mito de Sísifo. Estas son las primeras líneas de ese ensayo. Solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, el problema del suicidio. Decidir si la vida merece o no ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Y creo que habrán notado que esta afirmación está muy relacionada con las creencias de Ras Kool. ¿Para qué siquiera despertarse por las mañanas? Solo estoy programado así. No tengo el valor para acabar conmigo mismo. Albert Camus utilizó el mito de Sísifo como una metáfora para ilustrar el problema existencialista de buscar sentido en un mundo sin sentido, donde ya no hay fe en los viejos ideales, como la religión, la moral tradicional o las verdades absolutas. Todo lo que le sucede a Ras Kool en True Detective es un movimiento de la filosofía del pesimismo hacia el existencialismo. Al principio de la serie, Rast muestra un pesimismo extremo, viendo el mundo como un lugar cruel y sin sentido. Él afirma que la conciencia humana es un error de la evolución y que todos nuestros esfuerzos están destinados al fracaso. Su vida está llena de sufrimiento y desesperanza. Sin embargo, a medida que avanza la trama, vemos cómo Rast empieza a buscar un sentido en su trabajo como detective. Ras Kool, como Sísifo, se da cuenta de lo inútil de sus esfuerzos en la lucha contra el crimen, pero aún así sigue adelante, encontrando sentido en el propio proceso. A pesar de sus creencias sombrías, él sigue investigando su caso con determinación. Este proceso se convierte para él en una forma de darle sentido a su existencia. Incluso si entiende que sus esfuerzos pueden ser en vano, Rast acepta su libertad de elección y la responsabilidad por sus acciones, lo cual es un elemento clave de la filosofía existencialista. Un aspecto importante del existencialismo es el concepto de situaciones límite. Este término fue introducido por el filósofo alemán Karl Jaspers. Karl Jaspers llamaba situaciones límite a los momentos de crisis extrema en la vida de una persona que la obligan a enfrentarse a los aspectos fundamentales de su existencia. Son momentos en los que la visión habitual del mundo y de uno mismo se derrumba, y la persona se enfrenta a preguntas fundamentales sobre la existencia. Un ejemplo de situaciones límite incluye una enfermedad grave, o la conciencia de la mortalidad, el sufrimiento extremo o la pérdida, y cambios radicales en la vida que socavan las creencias establecidas sobre el mundo. Karl Jaspers sostenía que en los momentos de situaciones límite, la persona se ve obligada a tomar conciencia de su existencia, es decir, de su ser, y también puede experimentar una vivencia trascendental que va más allá de la percepción habitual. Ras Kool también experimenta ese estado. Cuando Ras Kool se encuentra al borde de la muerte, también experimenta una vivencia trascendental. Hubo un momento en que ya estaba ahí, en la oscuridad. Ya ni siquiera era yo, sino algo así, un destello de conciencia. Ese instante se vuelve el clímax de su travesía interna. Era como si fuera parte de todo lo que alguna vez amé en mi vida. Solo hacía falta estar de acuerdo y yo lo acepté. Cuando finalmente pasa del pesimismo a aceptar las ideas existencialistas, dándose cuenta de la luz y la esperanza incluso en la existencia más oscura. Y entonces el final de la temporada se vuelve absolutamente lógico y comprensible. Pero en realidad entendiste todo mal. Antes solo había oscuridad, pero ahora la luz está ganando. A lo largo de la temporada, Ras Kool pasó gradualmente de ideas pesimistas a convicciones existencialistas. Con su declaración de que la luz empieza a ganar, de hecho deja atrás sus puntos de vista pesimistas
y acepta la idea de que se puede encontrar sentido incluso en el mundo más absurdo y cruel. Esta aceptación del absurdo y el hallazgo de sentido en el propio proceso de la vida corresponde a las ideas existencialistas propuestas por filósofos como Camus y Sartre. En la obra El existencialismo es un humanismo, Jean-Paul Sartre afirma que el existencialismo, a pesar de las críticas, no conduce al nihilismo y al pesimismo, sino que por el contrario, enfatiza el valor de la libertad y la responsabilidad humanas. Él afirma que la existencia precede a la esencia, es decir, que las personas primero existen y luego definen su esencia a través de sus acciones y elecciones, lo que las hace completamente responsables de su vida y del sentido que le otorgan. Rust Cole, quien alguna vez afirmó que la conciencia humana es un error de la evolución y que no somos personas, solo cosas que creen que son personas. Ahora llega a comprender que en esa misma lucha, al aceptar su libertad y responsabilidad, se puede encontrar alegría y sentido. Esto hace que su camino esté completo y simboliza su transformación interna, pasando de la desesperación total a una existencia consciente. También se vuelven comprensibles estas palabras de Marty. ¿Recuerdas que en la cena me dijiste que antes inventabas historias sobre las estrellas? Y eso no es otra cosa que otra aplicación práctica de la filosofía del existencialismo: encontrar tu propio propósito por ti mismo. Yo soñaba con jugar béisbol, montar toros. Y yo pensaba que podía ser artista o historiador. Encontrar mi propio sentido usando la libertad a la que, como decía Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado. Así, True Detective no solo explora la oscuridad de la naturaleza humana con pesimismo, sino que también ofrece una perspectiva profundamente existencialista de la vida. La primera temporada de True Detective es realmente una de las obras filosóficas más profundas dentro del formato de serie de televisión, y se puede hablar de ella infinitamente. En esta reseña no abordé el ocultismo, tema central en la narrativa, incluyendo elementos como el Rey Amarillo y Carcosa. Abordo esos temas en otro video donde analizo la importancia del ocultismo en True Detective. El enlace aparecerá en pantalla. Si les interesa cómo se creó el personaje de Rust Cole, pueden verlo en otro video enlazado.